Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maru Núñez, como ya saben, esto es El Valor de Ser. Yo soy académica, investigadora, consultora en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Y es un placer de verdad el día de hoy tener aquí conmigo una amiga que hace años no te veía, Sara hermosa. Sara Orellana, qué placer. Muchas gracias, Maru, por la invitación. La verdad, a mí también me da mucho gusto verte, ver que estás todavía promoviendo muchos temas de responsabilidad social y qué gusto poder estar hoy contigo. No, pues sí, o sea, es que es como... Por algo nos metimos en el tema, está como en el corazón, yo creo. Así es, así es. Yo siempre creo que las personas que estamos dentro de los temas sociales traemos algo desde la familia, desde nuestro corazón, pero ahorita platicamos de eso. Bueno, muy bien. Pues bueno, si les parece bien, les comentamos que el programa de hoy se llama justo Finanzas Sustentables. Como saben ya, la responsabilidad social, hemos hablado ya en muchos programas, abarca 3 ámbitos: el social, el medioambiental y el económico. En este entendido de que debemos comprender que la economía es un medio que nos lleva a fines trascendentes. Y entonces de allí que de verdad te dije, qué padre, que es como esas coincidencias como padrísimas, ¿no? Que volvían a enlazar a Sara, o sea, no sé cómo nos reconectamos, y qué buena onda. Y me dice, estoy en nuevo sustentable de las finanzas, ¿no? Y dije, oye, está súper bien, porque precisamente es como que siempre es como esta carencia de encontrar personas que sepan esta dimensión del tema económico financiero en un esquema sustentable, en un esquema en el que no es el fin en sí mismo el dinero, sino cómo nos lleva a otros fines. Entonces, además, hay que saber cuidar las finanzas en un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Que nos dure en el largo plazo, pero también así que esto nos lleve a considerar el bienestar social y medioambiental. Correcto. Entonces, si les parece bien, que hice como ya aquí un gran preámbulo, les voy a leer la semblanza de Sara y entraremos en tema de lleno, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, va. Sara es ecuatoriana, para empezar, tiene 38 años. Ella, bueno, vivió aquí en CDMX durante 10 años y desde la pandemia regresó a Ecuador, a Shell, que es el pueblito donde ella nació en la Amazonia ecuatoriana. No, bueno, qué maravilla. Ahorita les platico de la historia ahí. Ajá. Es licenciada en Relaciones Internacionales con una especialidad en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene justo la maestría en responsabilidad social y varios diplomados en sustentabilidad ambiental y social. Su pasión, creo que como de muchos de aquí de responsabilidad social, es ayudar a las personas, ¿no? Incluso de pequeña ella quería ser doctora, porque su papá pues es piloto y se dedicaba a hacer vuelos de ambulancia aérea para las comunidades indígenas de Ecuador. Es todo un tema, oye. Sara es mamá de un niño hermoso de 3 años. Y bueno, pues ella empezó la carrera de asesora en finanzas personales, sustentables, hace ya poco más de, pues casi como, digamos, unos 2 años más o menos, ¿no? Unos 2 años. Y cuenta con una cédula profesional ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Uh-huh. Como se pueden dar cuenta, Sara, de verdad, como todos los invitados, y qué maravilloso, lo agradezco al cielo. Es gente bien valiosa, que aporta Gracias, muchísimo. Mara. Así que de verdad, Sara, qué gusto volver a coincidir tú y yo y que estamos aquí de vuelta, ¿no? Que es como una segunda casa náhuac. Correcto. Así veo, hay varios invitados que conozco y digo, ay, qué padre que todavía podamos estar como en contacto y podamos seguir justo esto, ¿no? Promoviendo esta cultura de la sostenibilidad. Uh-huh. Y hoy lo veo yo desde un ámbito diferente, Maru, desde el tema de las finanzas, porque al fin
pues tenemos un recurso valiosísimo que luego no valoramos como deberíamos, que es el tiempo. El tiempo para que tus finanzas se puedan volver sustentables es estratégico, ¿no? El ser socialmente responsables en el tema de las finanzas implica el que nosotros tengamos una cultura del ahorro. Y en nuestros países, en Latinoamérica, y lo hablo como ecuatoriana y también como mitad mexicana, porque ya he vivido mucho tiempo aquí, justo, ¿no? No nos enseñaron el valor del ahorro. No tenemos como tal en casa un fondo, nosotros le llamamos un fondo de paz. Ese fondo que, fondo oye, ¿nos pasa algo? No, un fondo de paz que no es el fondo de paz de las, es un fondo de paz familiar. Oye, mi mamá se enferma, oye, se daña el coche, oye, tenemos que cambiar el techo, tenemos esto, tenemos un dinero guardado para ese tipo de emergencias. No lo tenemos. No lo tenemos y andamos ahí en el momento buscando de dónde sacar, a dónde pedir, dónde nos endeudamos, cuando si tuviéramos la cultura justamente de ir ahorrando. Y mira, la teoría financiera nos dice el 10%. El 10% de todo lo que entra en casa a un fondo de ahorro, otra sería nuestra historia. Es que creo que duele. No estamos justo con la cultura del ahorro, de ver la trascendencia de la economía en esa perspectiva, justo como de visualizarnos y entender que es parte de nuestro bienestar como personas, como sociedad, en un entorno en el que hay personas, medio ambiente y economía. Correcto, ¿no? O sea, correcto, sí, claro que sí. Otro tema que justo, ¿no? Ponemos sobre la mesa, y más las generaciones como la tuya y la mía, ¿no? Entendemos que va a haber una crisis de la vejez aquí en México. Sí. Y ese es todo un tema que podríamos hablar todo un programa diferente. Sabemos que somos ley Afore. Ya el gobierno nos dijo, oigan, a mí no me va a alcanzar para pagarle una pensión vitalicia como le tocó a nuestros abuelos, a nuestros papás, a algunos, ¿no? Dependiendo la edad. Pero a nosotros ya es un hecho que no va a haber como tal una pensión vitalicia. Sí, ¿no? Y entonces, claro, somos ley Afore y decimos, bueno, pues con el Afore, ¿no? Me va a alcanzar. ¿Han hecho los cálculos? Es una cosa espantosa. Es correcto. Entonces sí tenemos que, otra vez, volvernos socialmente responsables, porque el hecho de que nosotros no tengamos cómo sostenernos afecta a la sociedad, afecta a nuestra familia, afecta a quienes más queremos. Hagamos un ejercicio así breve, Maru, de ¿cuántos hijos tenían nuestros abuelos? Arriba de 5. Dios mío, me quedé 7, pensando 8, así. 10. ¿De cuántos vienen tus papás? Sí, ¿no? claro. O sea, mi abuela tuvo 7 hijos. ¿Nuestros papás cuántos tuvieron? Yo ya vengo de una familia de 3. También mi mamá de 3. ¿Cuántos tienes tú? 2. Yo tengo criaturas. una, ¿no? Sí. Y hoy ya hay muchas familias que deciden no tener hijos. Entonces, Exacto. la pirámide de la población se invirtió, Híjole. ¿no? Teníamos antes un grueso de jóvenes sosteniendo a las personas adultas mayores. Adultos mayores, claro. Y hoy tenemos al revés el concepto, ¿no? Somos muy poquitos tratando de sostener un grueso gigantesco. Va a suceder, es un hecho. O sea, no tenemos que buscarle la quinta pata al gato ni el hilo negro. No, se está invirtiendo en la pirámide poblacional. ¿Cómo nos vamos a sostener? Es nuestra responsabilidad. Y ahí cuando hablamos justo de la responsabilidad social, tanto individual como con nuestra sociedad y con nuestro país. Sí, claro. Si existen instrumentos financieros, si existen plataformas donde sí podemos ahorrar, hablemos de, por ejemplo, un PPR, un plan personal de retiro, ¿no? Donde tú puedes ir destinando justo una cantidad de dinero y dices, a ver, así se crea mi fondo, yo soy responsable si algo me pasa. No nadie más, no el gobierno, no mi vecino, no mi hijo, no mi cónyuge. Tengo que hacer algo, tengo que tomar acción. Me toca. Y es que hay un tema, Sara, o sea, si hay como una cultura, y más como justo creo que en Latinoamérica, ¿no? Más que en Europa, es como una tendencia de justo como va a salvarnos alguien, ¿no? Está como esa creencia, y dices, no, o sea, hoy por hoy, como ya lo dijiste, o sea, ya es otra la situación, pero además a nivel histórico se sabe, desde que la mujer logró entrar en el tema económico, un empoderamiento, un lugar ante la sociedad de más respeto, pues también eso lleva consecuencias, pues, y creo que es importante decirlo, porque hay chips que no alcanzan todavía como a agarrar bien, ¿no? Personas de como culturas diferentes, generaciones diferentes con la nuestra, con perspectivas, con contextos muy diferentes, ¿no? Donde además ya la mujer puede de repente decir, pues, a lo mejor esta relación de pareja ya no funciona, entonces es como de, y tengo como la facilidad de decir, prefiero seguir yo sola en mi camino
Y pues sí, que el papá a lo mejor verá por las criaturas y siempre habrá como un tema allí, ¿no? Cuando hay hijos de por medio. Pero la mujer ya sabiéndose autosuficiente, empoderada, que tiene un lugar en la sociedad, que tiene un lugar de respeto, que puede opinar, que puede trabajar, que puede aportar, también así es a la economía, pues, ¿no? Correcto. Tenemos nuevos actores participando dentro de la economía. Pero también hay el hecho justo, ¿no? De las personas que todavía no han podido como tal lograr una libertad financiera. Y entonces también pensar en ellas. ¿Por qué? Porque hoy, y lo dices tú, ¿no? Las tasas de divorcio están mucho más altas y todo. Y entonces estas mujeres, ¿cómo van a quedar, no? ¿Quién va a proteger de ellas también en un futuro? Entonces, es súper importante que hablemos cuando hablemos de finanzas sustentables, justo, ¿no? De poder tomar decisiones hoy que tenemos 3 factores. Que somos fuertes, que estamos sanos y que tenemos la posibilidad de generar estos recursos. ¿Por qué? Porque en algún momento dentro de las asesorías que damos en el despacho, pensamos en la vida como las estaciones del año, ¿no? Las estaciones, ¿no? Y entonces dices, bueno, llegas a tu primavera y todo es maravilloso y eres un niño y ves todo de colores y todo te anima y todo te sorprende, ¿no? Y luego llegas al verano y donde ya hay un poco más de calor y entonces ya puedes generar más, lo disfrutas, sí, claro, muchísimo, pero va a llegar también un otoño y un invierno. Y ese otoño y ese invierno, pues te preparas durante la primavera y el verano. Si no te preparas, si no guardas, si no proteges tus cultivos, el alimento, el dinero, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Claro. Entonces sí que pensemos y que nos preparemos a futuro. Por eso yo hablo siempre de sostenibilidad. Algo que sea sostenible en el tiempo. Poner las bases. ¿Para qué? Para que con factores tan importantes como el interés compuesto, ¿no? Vamos generando esta bolita de nieve de dinero que se sostenga en el tiempo y se haga más grande cada vez. No necesitas empezar con una super cantidad. El tema es que empecemos a hacerlo, o sea, que tomemos acción y digamos, ok, de ahora en adelante arreglo mi presupuesto, veo mi presupuesto familiar y digo, ¿cuánto es el 10% y dónde lo puedo ahorrar de mejor manera? Hay diferentes instrumentos, muchísimos, ¿no? Fondos de ahorro, inversiones, que los apartados del banco, ¿no? Pero busquemos las mejores alternativas. Busquemos alternativas, por ejemplo, que protejan nuestro dinero de la inflación. Hoy vemos las tasas de inflación y dices, bueno, es que yo tenía 100 pesos aquí y estaban debajo de mi almohada. No, pues, ¿qué crees? Esos 100 pesos ya no son 100 pesos. Ya no te alcanza para comprar lo mismo que te alcanzaba en enero, ¿no? Veamos la diferencia en un mismo año, en enero y en diciembre. Sí, claro. Entonces, justamente instrumentos que nos permitan blindar nuestro dinero. El Banco de México ha hecho muchos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en crear las UDIs, en crear como instrumentos que protejan, ¿no? Y que tu rendimiento, el rendimiento del dinero esté arriba de la inflación. Sí, claro. Bueno, eso sería el mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en una cuenta de banco el dinero está ahí estacionado, no está trabajando por nosotros. Anclémonos de esa frase que dice, pues pongamos a trabajar el dinero. Literal, pongamos a trabajar el dinero, no lo tengamos ahí estacionado. Y el tema gigantesco, del que siempre me gusta hablar, el famoso gasto hormiga. El que no nos gusta identificar. Es horrible. Sabemos que tenemos una botellita de agua y hay un huequito, ¿no? Y se va la gotita, se va la gotita, se va la gotita. ¿Qué crees que va a pasar al final? Te vas a quedar sin agua. Así sea que vaya de a poquito, ¿no? Y son cosas como, híjole, no sé, el maquillaje, híjole, los instrumentos musicales, los cómics, ¿no? Hay muchos diferentes gastos hormigas y hasta el ir a la tiendita de al lado y cada vez, ¿no? Que agarras las papitas y agarras esto y tu presupuesto se te fue. Sí, claro. ¿No? Bueno, ayer hago yo aquí breve así. Justo ayer a mis niñas las llevé por un helado. ¿Un helado? Se supone que vamos solo por un helado. En tu cabeza, sí. No, bueno, llegamos y ya sabes, como es una panadería, no debo decir, pero aparte de lo venden otras cosas. Entonces fue así de una vez el queso y de una vez un poco de jamón y de una vez el pan y de una vez no sé qué más. ¿Y terminaste pagando cuánto? 355 pesos. Y yo solo venía por 2 bolas de helado. Y es que eso no sucede mucho. O sea, dije, ¿qué pasó aquí, no? Y tampoco estamos hablando, Maru, de, híjole, no te des, no vayas de vacaciones, no te vayas al cine, no salgas a comer. No, a ver, es un tema de poder estructurar nuestros gastos de una forma responsable. Y decir, a ver, para estos gustitos, para las 2 bolitas de helado, tengo tanto, ¿no? Y entonces me sujeto a eso, a esa planeación financiera que podemos hacer y dejo este 10% no tocado, o sea, de verdad así, es el que no se mueve, este es el que sí o sí se tiene que guardar,
porque todo puede pasar, Maru. Nunca imaginamos y decimos nosotros, ay, pues ¿qué me puede pasar? Tengo 38 años, ¿no? Seguimos jóvenes y hermosas. Y tengo miles de historias que puedo contar. Sí, por supuesto. Amigos, compañeros, colegas de mis anteriores vidas laborales, digo yo, 42 años, Parkinson. Y dices tú, No. ¿qué? A ver, espera. ¿Es en serio? Parkinson era para edad 80, Sí, edad sí. 85, no, era un viejito que ya estaba en el centro de ancianos. No. Hoy se empiezan a presentar enfermedades así. Y son enfermedades que te incapacitan de manera permanente. Ya él no va a poder producir, tiene 2 pequeños. ¿Es en serio? Y entonces dices, espera, no. no. Y cuando ves casos así cercanos, ¿no? O el típico, ¿no? No tenías una protección para gastos médicos, ¿no? ¿Y qué ves tú? Oigan, estamos sorteando esto. Oigan, estamos haciendo la vaquita para poder pagar el hospital. No nos debería de suceder cuando existen instrumentos que ayudan a proteger esto, ¿no? En la economía familiar. Hablemos de una póliza de gastos médicos mayores, por ejemplo, ¿no? La gente dice, no, pues es que es un gasto. No es un gasto. Siempre te va a dar de regreso. Siempre. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú necesites, bueno, tienes una cobertura. Vas a tener que pagar tú una parte de la cuenta, pero no el total. O sea, no vas a tener que vender tu departamento y endeudarte y poner a los familiares a correr, porque eso es lo que normalmente pasa. Sí, claro. ¿No? Pones a todo el mundo y dices, oye, es la vida de Maru, ¿cómo no vamos a apoyar? ¿No? Pues a ver, vendamos esto, hagamos esto, que la rifa solidaria, que... Si somos realmente sustentables en nuestras finanzas, Claro. deberíamos poder tener protegido todos los ángulos de nuestra vida. Hablemos de salud, hablemos de una invalidez, hablemos de una muerte anticipada. No nos gusta hablar de estos temas, pero suceden, ¿no? Estamos expuestos. El mero hecho de estar aquí respirando y vivir, pues no nos garantiza que mañana sí lo podamos hacer. Y entonces es apreciar esto, ¿no? La vida, lo que tenemos, lo que podemos generar el día de hoy y de alguna forma ser responsables con el futuro. Sí, claro. Y lo dijiste súper bien. Ese tema justo como lo acabas ahorita de decir claramente es que al final nos permite ver cómo justo esta parte económica pues es este medio que posibilita que la persona esté bien, ¿no? O sea, lo dijiste súper claro, ciertamente. Y entonces hay muchas personas, hay sociedades, hay culturas en las que vemos muy mal, ¿no? Como el dinero es como de esa clásico, el que dicen es que seguro eres rico, has de robar, ¿no? O ven como mal a quien es como autosuficiente o el que sabe regular sus finanzas, el que sabe como generar justo como más riqueza, ¿no? Entonces es como de no, o sea, debemos de verdad romper esos paradigmas como de que está mal el dinero y es todo lo contrario, es que es parte del beneficio, es parte del bienestar integral e integrador de la persona, de la sociedad, del medio ambiente, o sea, es de verdad, es parte de... Es correcto, y es un medio, siempre tengamos en claro eso, ¿no? Es un medio que nos ayuda a alcanzar justo estas metas. Yo cuando platico mucho con la gente, con las personas, hacemos planes personalizados, ¿no? Entonces les digo justo, a ver, pero ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué quieres lograr en 10, en 15, en 20 años? ¿Cómo ves tu retiro? O sea, ¿dónde te quieres jubilar? Cuando tú digas, ok, es momento ya de colgar mis tenis y decir, hasta aquí trabajé, ¿cómo te vas a sustentar? Oye, mucha gente me dice, no, pues es que mis rentas, no, pues es que voy a poner un negocio. Bueno, ya lo tienes pensado, ¿sabes cuánto dinero necesitas? Si no haces planeación con tiempo, ¿qué crees? Te va a agarrar con los dedos en la puerta. Y es lo que nos pasa como cultura latinoamericana. Siempre estamos siendo reactivos. No podemos ser proactivos, ir pensando con antelación ¿cómo voy a sustentar estos años? ¿Cómo hago que mi dinero se estire lo más posible y se vuelva de alguna forma ese fundamento y esa base que me ayude justo a cumplir mi sueño? Oye, que quiero irme a Asia y quiero conocer Vietnam y Tailandia y lo que quiero. Bueno, eso va a requerir dinero. Pero es el dinero que tienes que ahorrar hoy que tienes ese ingreso. Sí, claro. Porque después, ¿de dónde? ¿No? Sí, entonces, no va a haber. ese cambio de chip, ese cambio de pensamiento es súper necesario que lo hagamos y lo hagamos tan pronto podamos. Porque el tiempo no perdona. No perdona. ¿Tú y yo lo sabemos? Qué fuerte. Sí, lo sabemos. O sea, sí, nos conocimos en la universidad, que fue hace como, más de 10 años. O sea, yo llegué a la Anáhuac en el 2009 y por ahí seguro nos hemos de haber encontrado, 2009, 2010, ¿no? Fueron esas fechas. Y es 2023. O sea, ¿y qué hemos hecho nosotros en este tiempo, no? Qué intenso. Hemos hecho muchas cosas buenas, pero a la vez decimos, bueno, ¿y todo ese dinero que ya pasó? ¿Cuánto guardé? ¿Dónde está? ¿No? A veces es un tema de sensibilización de poder decir, híjole, si hubiera tenido esta información antes, hubiera empezado antes, pero bueno, lo hubiera no existe.
Siempre les digo, es igual que cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Pues era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es hoy. Y es igual con el ahorro. Si no empezaste hace 10 años, pues empieza hoy, pero hazlo, o sea, toma acción. Muévete conforme a lo que tú quieres lograr. Y si no hay planeación, Maru, tú lo sabes, si no hay planeación, no se logra nada. No se va a poder. Entonces, también en las finanzas es importante que hagamos esta planeación financiera. Que empecemos a investigar, que veamos qué plataformas hay. Oye, ¿cómo hago para invertir? ¿Dónde puedo guardar seguro? Y el mejor consejo que siempre les doy es diversifiquen. Claro. No pongan todos los huevos en la misma canasta, tampoco en las finanzas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que esto sea todavía más sostenible en el tiempo. Claro. Oye, tal vez mi inversión no fue tan buena acá, ¿no? Tuvo años malos. Hoy el dólar está bajísimo. Bueno, si tienen la posibilidad, compren dólares hoy, ¿no? Claro. Es jugar también con la tasa cambiaria de otras monedas. Pero es justo eso, ¿no? Es educarnos y tomar acción. Sí, porque si no, nada va a suceder. Oye, Sara hermosa, porfis, explícanos, bueno, o sea, sí yo lo sé, pero a nuestra audiencia, ¿no? Como, ¿tú cómo puedes definirnos la diferencia entre una acción reactiva y una acción proactiva? Como para que nos quede súper claro y que quienes nos escuchan digan, sí, ya sé que de veras lo que estoy haciendo yo es reactivo y no proactivo, ¿no? ¿Y por qué es mejor ser proactivo y no reactivo? Al ser proactivo podemos utilizar los recursos de mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos visualizando con antelación. Exacto. Siempre uso un poco el ejemplo de cuando jugamos béisbol, ¿no? Sabes que te van a lanzar la pelota. Y entonces dices, a ver, la bola viene y puede venir por acá, por acá, por acá, por este ángulo, por este ángulo. Puedo hacer A, B, C. Haces tus escenarios porque lo haces con tiempo. Exacto. Cuando eres reactiva es cuando nada más pestañas y la bola ya está aquí. Y entonces no te dio tiempo de a ver cómo agarraba el bate y hacia dónde y cómo y el ángulo. Es justo toda esta preparación previa es ser proactiva. Es ir pensando con antelación. Ya sabemos que viene, lo que les decía del tema del retiro, ¿no? Sí, la crisis de la vejez en México. Es un hecho. A ver, no hay por dónde ver. Va a venir esa bola. ¿Qué vamos a hacer con esa pelotita? ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso, ¿no? Y si lo hacemos con tiempo, vamos a poder reaccionar de mejor manera, vamos a poder utilizar los recursos de manera más sustentable, más responsable y al fin siempre pensando en, oye, el amor propio por mí mismo y el amor hacia quienes tenemos a nuestro alrededor. Porque si nos sucede algo, ¿de quién terminamos siendo responsabilidad? Sí, claro. Si no es de nuestros papás, es de nuestro cónyuge. Y si no es de nuestro cónyuge, pues de nuestros hijos. Y son las personas que más amamos. Sí. Entonces, no se vale. Que es otro tema, ¿sabes? Ahorita que lo dices, si hay personas que dicen, pues que mantengan mis hijos, ¿no? O sea, yo ya los mantuve 20, 30 años, ahora que me mantengan ellos. Y yo sí creo que, a ver, no, yo que soy madre, ¿no? Sí creo como que yo decidí traer al mundo 2 criaturas para que ellas también a su vez crezcan, se independicen y vuelen, ¿no? Correcto. O sea, yo lo que menos quisiera y desearía para nada es como de, ahora van a ver por mí hasta que me muera y entonces no pueden salir, no pueden viajar, no pueden conocer, no pueden volar, no puedo, o sea, amarrarlas y dices como, ¿por qué? O sea, ¿con qué derecho humano me permito coartarles esa libertad a mis hijos, ¿no? O sea, no tengo ese derecho, o sea, no. Y entonces, como parte de tu responsabilidad es desde ahora que están pequeñitas enseñarles justo la importancia de cómo cuidar su dinero, ¿no? Oye, aquí hay una alcancía, mi amor. De los 10 pesos que te dio la abuela, de los 100 pesos que te dio la abuela, ¿qué crees? No te vas a gastar los 100, te vas a gastar 80. Claro. 20 se van a ir aquí al cerdito. ¿Para qué? Para cumplir una meta. Y vamos poniendo los metas de, oye, corto plazo, para que ellos vayan entendiendo. Ay, mira, si ahorré 20 y 20 cada semana y 20 cada semana, a final de mes me alcanza para esto. Claro. ¿No? Que ellos vayan entendiendo justo, es la parte de la cultura financiera, de educación financiera y de nuestra responsabilidad como mamás también. Sí. Porque, oye, les enseñamos con el ejemplo. Si ellos nos ven a fin de mes tratando de ver de dónde sale para cubrir los gastos, ¿qué crees? Van a aprender eso. Sí. Y entonces también es parte de nuestra responsabilidad el enseñarles la importancia justo del ahorro. El cómo pueden cumplir sus metas si ellos se disciplinan, porque es cuestión de disciplinarnos. Sí. Oye, mamá, pero es que lo que yo quería cuesta los 100 pesos. Bueno, ¿y qué hay de segunda opción que cueste 80? No, pues un helado un poquito más pequeño. Bueno, pues vámonos por el más pequeño. Y sabes que este 20 te va a ayudar al final a cumplir la otra meta que tienes. Sabes que ahorita que lo dices me acordé. Ves que en las escuelas no, hay como tema de la cooperativa, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque
casi, o sea, no es que lo manifiesten en explícito, pero parecería casi una obligación hacer que los niños vayan a comprar, ¿no? Y el punto a lo que voy con esto es que de pronto como que una de mis hijas, la que está en primaria, es como de, mamá, es que para la cooperativa, porque es que luego nos hablan y es como de, pasa el grupo de primero A, ¿no? Y entonces ella pues no está viendo un retorno, ella solo ve un gasto, o sea, está comprando, ¿no? El aportar. Y exacto, pero el tema es que en tanto que no vea un retorno, es como simplemente aprendo a gastar, y es a donde voy. Entonces, lo que tú acabas de decir está muy bien, como el tema de, observa, mi amor, cómo de aquí hay un beneficio, es mejor el ahorro. A mí me parecería que falta mucho en las escuelas eso, o sea, el tema de no te gastes todo, ¿no? O sea, ok, somos una cooperativa, es por beneficio del colegio y de los papás y demás, pero entonces tú aprende que de lo que traigas, gástate menos, ¿no? Puedes distribuir. Exacto, y en cambio es como de, me alcanza para esto, bueno, ya está. A veces queda el niño debiendo, me llega la niña, me quedé debiendo 6 pesos, y yo como de, ¿cómo por qué? O sea, no, o sea, ¿por qué gastaste sobre lo que no tienes? Claro. ¿Qué es lo que nos pasa como adultos también? Famosas benditas tarjetas de crédito. Creemos que el dinero está en la tarjeta y no, y eso es una trampa. Nos gastamos dinero que no tenemos porque dices, ay, pues la difiero aquí a 3 meses, no la empiezo a pagar sino hasta el siguiente año y en marzo, y cuando te llega la cuenta dices, espera, ¿no? ¿De dónde iba a sacar este dinero? Claro. Te estás gastando dinero que no tienes. Entonces, ojo, sí hay que ser muy responsables con nuestras finanzas, sí hay que ser muy responsables con las decisiones que tomamos, y ya como madres de familia todavía más responsables porque tenemos a alguien que nos está mirando, y pues esa es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Poder enseñarles la importancia del ahorro, poder enseñarles cómo cuidar su dinero, poder hacer que ellos pues maximicen sus ganancias, ¿no? Maximicen justo esta época de abundancia, ¿no? Cuando están, te decía, jóvenes, fuertes, sanas y tienen acceso a poder pues generar recursos. Totalmente. Oye, si te parece bien, Sara, y por acá, chicas hermosas, vamos a mandar al espacio inclusivo de nuestro amigo Ricardo Cruz, que preparó ahí un segmento justo, y bueno, vamos a platicar un poco al respecto y seguimos ya para el cierre, Sara, porque se va de volada. Vamos. Allí va. Tu espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del Valor de Ser. Maru, muy buenas tardes. Sara, qué gusto estar con nosotros el día de hoy. Mira que qué interesante e importante entender todas las cuestiones de finanzas en un marco de la responsabilidad social. Qué programa tan interesante, en verdad. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, amigos y amigas, pues como bien lo saben, en este espacio inclusivo, tu espacio, pues nos dedicamos a conversar acerca de diversos temas, pero siempre desde el punto de vista o considerando el marco de la discapacidad de nuestro país, las personas con discapacidad. Y en ese sentido, el día de hoy, pues me parece bastante importante e interesante reflexionar un poco acerca de la relación de las cuestiones del sector financiero con las personas con discapacidad. Son estas un grupo que se considera dentro de las cuestiones financieras. ¿Cómo es que se reconocen en nuestro país? Me gustaría iniciar nuestra conversación partiendo de la base que, si recordarán, alguna vez me parece lo comentamos, según la definición del Libro Verde sobre la responsabilidad social empresarial, este es un concepto mediante el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en su interacción con los muy diversos grupos de interés que pueden existir, y esto de una manera pues voluntaria. Para las instituciones financieras, los grupos de interés, recordemos, son personas naturales y jurídicas que se ven afectadas directa o indirectamente por sus decisiones y operaciones, incluidos en este ámbito pues los accionistas, clientes, empleados,
comunidad empresarial, ONGs, OSC, comunidad local, proveedores, gobierno, medios, etcétera. Pero ¿qué pasa? Estas organizaciones, esas instituciones financieras, sí contemplan como tal a las personas con discapacidad. Son sujetos, en un momento lo pienso, son sujetos de crédito. Son personas a las cuales el sector financiero les interese incluir dentro de sus operaciones. Vamos a reflexionar sobre ello. En nuestro país es imprescindible que las empresas del sector financiero pues tengan establecida una ruta de responsabilidad corporativa que dé certeza a su actuar y a la manera como pues permiten que colaboradores, clientes y sociedad en general esté incluida en sus operaciones. Y sobre todo en un país como el nuestro, con tantos problemas de índole social, pues es importante para la población en general tener oportunidades financieras e instituciones que ofrezcan pues servicios que permitan a todos esos sectores ser partícipes de, en este caso, de todas las cuestiones de finanzas y no verse lamentablemente pues excluidas. En nuestro país es importante reconocer que para que esto pueda ser, particularmente con las personas con discapacidad, debemos de partir que la información debe de ser clara y accesible en un primer paso para que las personas con discapacidad gocen de finanzas sanas. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Finalmente, es tristemente obligado reconocer que la discriminación financiera en México se puede dar en todos los perfiles de usuarios. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para una realidad que les parece de hace medio siglo al menos, donde la mayoría de las personas se podría comprender que pues muy seguramente o se esperaría estuviera en un trabajo fijo, con un salario fijo, pero pues reconocemos y debemos reconocer que en la actualidad esto no es así. El porcentaje de personas activas en la formalidad pues es bajo a comparación de la contraparte de la informalidad. Y si esto lo llevamos al ámbito de las personas con discapacidad, los porcentajes aumentan de manera considerable. Hoy en nuestro día, los ingresos en una familia tradicional pues pueden ser muy variables, pero en diferencia, los productos financieros no han cambiado. Por eso es necesario reinventar el mundo de los préstamos para que responda a los perfiles financieros de las personas de hoy en día. El sector financiero debe reconocer que sí es necesario ser incluyente, y para lograrlo se debe ofrecer productos financieros que contemplen la realidad de los diferentes perfiles de sus posibles clientes. Es por eso que les comentaba hace un momento que me parece que el primer punto indispensable a contemplar en el sector financiero, en el mundo financiero, con respecto a las personas con discapacidad, es que la información que se les hace llegar debe ser clara y accesible, como un primer paso para la inclusión, y con esto contrarrestar la discriminación financiera, porque el simple hecho de que la información no esté planeada o ideada o simplemente la transmisión no esté pensada de una manera incluyente, pues obviamente esto va a ser clave para que esas barreras que le limitan la inclusión de las personas con discapacidad pues no pueda realizarse. Recordemos, en México hay 21 millones de personas con discapacidad, 17% de la población total, y estamos hablando de una cantidad increíble de personas que pues tienen muchas barreras para acceder a su derecho al sistema financiero. Debemos de tener presente que las personas con discapacidad son una comunidad de suma importancia,
por ser uno de los principales grupos de riesgo a ser discriminados en el sector financiero. Y esto de acuerdo con los datos del Findex del 2017 y la Encuesta Nacional de la Inclusión Financiera, el ENIF, del 2018. Pero bueno, no todo es malo. Hay que reconocer que existen esfuerzos que han logrado permitir que este sector en particular pueda verse incluido. Obviamente cuando hablamos de discapacidad, lo hemos mencionado en varias ocasiones, hablamos literalmente de un mundo de posibilidades, de situaciones de discapacidad que podemos encontrar. Sin embargo, aquí quiero hacer también una acotación. Alguna vez mencionamos, la discapacidad como tal debemos entenderla no como una clasificación sin mayor profundidad o consecuencia que vaya más allá de definir a una persona si puede ver o no, si una persona puede caminar o no, se puede valer por sí misma o no, si tiene una discapacidad por alguna situación física orgánica, no puede escuchar, etcétera. Me parece que es importante siempre reconocer que la fuente de la discapacidad no es esa, sino que la fuente de discapacidad son las barreras de la sociedad que permiten que una condición, porque eso es lo que es una condición de una persona con una discapacidad X, no pueda verse incluida en los procesos naturales que lleva la sociedad. Y en ese sentido, en las cuestiones de finanzas, pues es muy importante reconocerlo. ¿Por qué hice esta acotación? Ahora que les menciono que es importante y me parece incluso indispensable reconocer cuando hay esfuerzos que luchan precisamente por romper estas barreras y lo logran, es realmente valioso reconocerlo, exaltarlo y, ¿por qué no?, seguir el ejemplo y descubrir que precisamente, incluso si se quiere ver así, precisamente si se quiere aprovechar esta oportunidad que tiene que ver entre la relación de las finanzas y las personas con discapacidad, pues ahí hay un gran nicho que no se ha explotado del todo. ¿Y por qué se los comento? Hay una empresa que se llama Wellbe. Esta empresa se fundó en el 2021 y me llamó mucho la atención cuando la encontré y dije, es interesante comentar al respecto. Esta empresa tiene dos líneas de acción. Por un lado, explicar y difundir conceptos financieros de manera sencilla a través de conceptos y contenidos digitalmente accesibles. Por el otro, ofrecer productos para que el usuario tenga un mejor control de sus finanzas, tales como un préstamo amable que se apega al perfil financiero de quien lo solicita, o, en un dado caso, refinanciar tarjetas de crédito. En fin, en una serie de situaciones. Fue interesante para mí al investigar esta empresa. La cofundadora de esta empresa, Wellbe, Regina Reyes Heroles, señalaba que para ellos es fundamental crear contenidos inclusivos para poder transmitirlos de manera exitosa y de manera particular se han enfocado en las personas con discapacidad auditiva. Y para esto se valió de la lengua de señas mexicanas, con la cual, sabiéndola aprovechar, fue una herramienta indispensable, perfecta para poder transmitir este tipo de conocimiento y de instrucciones para que las personas con discapacidad auditiva puedan verse incluidas en cuestiones de finanzas y puedan cuidar este aspecto. Y con ello obviamente contribuye a disminuir las barreras de acceso a las personas con discapacidad y tratarlos como tal, como usuarios plenos del ámbito financiero, ya que señala, las personas con discapacidad se encuentran con una doble barrera. Primero, tienen que lograr acceso a la información y luego, obviamente, que los productos estén diseñados correctamente para el perfil de estos usuarios que en particular lo requieran. Amigos, finalmente me parece que lo interesante es reconocer que el sector financiero, pues sí, está obligado, si lo queremos ver así, a ser plenamente incluyente. Y esto por el beneficio de todos como país. No podemos hablar de un desarrollo sustentable
equitativo y que sea de manera pareja para todos los habitantes de una nación, si de entrada sectores están siendo excluidos. Quisiéramos pensar de repente que los porcentajes entre trabajo formal e informal disminuyeran, que el acceso de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad aumentara. Y si se dan cuenta, como un círculo virtuoso, esto permite abrir la puerta a situaciones que finalmente benefician a todos como sociedad. Y en la parte de cuestiones financieras, pues qué grato y qué importante sería reconocer que cada día más personas con discapacidad son y se reconocen como tal, como usuarios plenos que pueden acceder a pues todas las cuestiones, servicios, información, capacitación en cuestiones financieras. Finalmente, la salud financiera de un país en general pues puede beneficiar, o caso contrario, afectar a la población en general. Por tanto, las finanzas y la responsabilidad social tienen un vínculo que no se puede olvidar, no se puede esconder, no se puede dejar de lado, y es importante que lo tengamos presente y sobre todo trabajemos en ello y sobre todo, más aún, en la inclusión de las personas con discapacidad. Bien, amigos, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Fue un gusto, como siempre, acompañarles. Maru, Sara, qué gusto estar con ustedes y pues nos vemos muy pronto. Que estén muy bien. Bye. Hola, bien. Ricardo, te agradecemos muchísimo por esto que nos acabas de compartir. La verdad es que sí, lo supiste decir muy bien, Ricardo, el tema de la discapacidad, el tema de las finanzas y cómo están incluidas en esto y cómo tendríamos que aprender a incluirlo. Y ahí, pues, entonces, Sara, tú cuéntanos, con lo que nos compartió Ricardo, tu perspectiva desde el tema económico, tu experiencia, ¿cuál ha sido? Cuéntanos. Justamente lo platicábamos, ¿no? Hay un riesgo por el mero hecho de existir y de estar caminando en este mundo. Tenemos el riesgo de llegar a adquirir una discapacidad, ¿no? Una invalidez total y permanente, como le llamamos nosotros, ¿no? Y eso requiere que tengamos un fondo económico ahí para sostenernos, ¿no? Claro. Entonces, es uno de los riesgos que analizamos dentro de las asesorías. Entonces, es importante que los instrumentos que adquiramos, ¿no? En tema de finanzas personales, tengan esta cobertura, puedan cubrirnos en caso de una invalidez total y permanente, porque eso significa que no podemos generar más recursos, que de alguna forma estamos limitados a lo que hayamos logrado en el tiempo en el que hayamos logrado, ¿no? Claro. Y si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de que tengamos un punto de partida y hagamos que este dinero que logremos generar nos sostenga en el tiempo. Entonces, justamente por eso la importancia de que tengamos este tipo de instrumentos, ¿no? A ver, yo creo que se complica mucho cuando existe un tema de una discapacidad, sí, por el tema del tiempo, por el tema de las citas médicas, por el tema de lo que sea, ¿no? Hablemos de, hay diferentes discapacidades y eso podría ser el tema de otro programa entero. Por supuesto. Pero en el tema de la responsabilidad social, yo creo que hoy a nuestros radioescuchas que están bien y están bien de salud, protéjanse, sean previsores, puede suceder. Estamos aquí, podemos tener un accidente, podemos tener algún tema desafortunado que nos provoque esto y entonces cubrámonos también en el ámbito económico en este tema, ¿no? Si está así, ¿no? Marcado dentro de nuestra vida que va a suceder, pues que lo afrontemos de la mejor manera y eso significa que tengamos este fondo económico que nos pueda sostener, ¿sí? Yo creo que nuevamente comentarles, ¿no? La importancia del ahorro dentro de nuestras finanzas es clave y se los voy a dejar. La ley del 10%. Intenten no tocar ese 10% y ponerlo a trabajar en algún instrumento financiero del que tengan. ¿Por qué? Porque va a servir para una emergencia, va a servir para su retiro, va a servir para un tema de incapacidad, va a servir para la emergencia que tenga la familia, va a servir para lo que sea. Pero sí disciplinémonos y empecemos hoy. Tomemos acción porque el tiempo no perdona y el tiempo, lo empecé diciendo, es el recurso más valioso que tenemos. El más valioso. Pero a veces, como no lo estamos viendo, o depende la persona, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, es el intangible, ¿no? O sea, el reloj está avanzando y solo es como de, ya es la mañana, ya es hora de la comida, me dio hambre, ¿no? Ya es como la noche, hora de dormir, pero de pronto saber visualizar lo que vale nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ahí justo
algunas personas, tema de desarrollo personal, humano, psicólogos y tal, es como un tema de tu tiempo es lo más valioso que tienes y decides dedicárselo, por ejemplo, a una persona, ¿no? Uh-huh. Dedicárselo a un trabajo, dedicárselo a lo que tú quieras. Y entonces, si no sabemos valorar de verdad que es nuestro tiempo, hoy, presente, futuro, vemos hacia atrás como de, ¿y qué hice atrás, no? Uh-huh. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es como la tendencia como de vivir el momento, ¿no? Que tenemos mucho los chavos. El ahora. Ajá, el ahora, el momento, el disfrute, súper padre, ¿no? Y de pronto el chavo, justo como que medio acabó la carrera, si es que la acabó, ¿no? Llega a un tema de, híjole, embaracé a mi novia, por ejemplo, ¿no? Y es así de, ¿y ahora qué hago? Ajá, y no tengo ni un trabajo bien porque pues, ni siquiera acabé la carrera, porque me la viví en la fiesta, porque me la super pachangué, porque, o sea, según yo en ese disfrute, ¿no? Y entonces debemos ser responsables. Y justo desde el amor propio, uh-huh. O sea, es por amor a mí mismo, por amor al otro, por amor, como bien dijiste, a la sociedad, al país, ¿no? O sea, a la generación de la que pertenecemos. Al fin sí, o sea, si estamos avisorando un tema crítico, sí. Pues hay que tomar acción. Hay que tomar acción y hoy lo vuelvo y lo repito. La crisis de la vejez aquí en México es un hecho. Sí, claro. Se viene porque se viene, o sea, donde lo vean, ¿no? La pirámide invertida de envejecimiento de la población nos lo dice todo. No va a haber suficientes recursos para sostenernos. Entonces necesitamos tomar acción para generar nosotros nuestros propios recursos que nos sostengan en el futuro. ¿Sí? Si no lo podemos generar nosotros, bueno, pues dejárselo tal vez a las personas que más amamos, ¿no? Si no llegamos nosotros, que alguien más lo pueda cuidar y valorar. Pero de alguna forma justo, ¿no? Que tomemos decisiones responsables que afecten a nuestra sociedad, a nuestro país y que no nos volvamos una carga más, sino que seamos adultos responsables. También por ahí he escuchado como una frase referente a esto, ¿no? Como de el día en el que tú dejas de ser hijo de, ¿no? Uh-huh. O sea, dejas de ser como el hijo de mi mamá, de mi papá, y entonces yo le reclamo y le digo y le exijo. No, a ver, si ya eres un adulto, ya llegaste a tus estudios, tienes una capacitación, una profesión, o sea, eres autosuficiente, pues créetela, ¿no? Uh-huh. O sea, eres, de verdad, todo eso que ves allí es un ser maravilloso que puede crear infinidad para el planeta entero. Uh-huh. Entonces no nos quedemos cortos pensando que a lo mejor lo que recibo hoy de sueldo y me lo echo en la fiesta. O sea, es por amor, por respeto, porque sé que soy un ser creador y así de inmenso y maravilloso. Sé que eso me debe llevar a respetarme y a respetar al planeta y así pues decir, pues le debo también echar el tema del dinero, ¿no? Utilizar los recursos de manera responsable. Claro. Es correcto.